Cuando Sofía se vio sola en el momento más crucial de su vida, con Eduardo desaparecido y un frío mensaje de despedida, su mundo se desmoronó. Lo que no sabía era que ese dolor la llevaría a descubrir una fuerza interior que jamás imaginó tener. Acompaña la travesía de una madre decidida a transformar la traición en una nueva esperanza para el futuro. La noche avanzaba lentamente. Sofía estaba de pie en la ventana, observando las luces débiles de la calle mientras intentaba controlar su respiración. El aire de la casa parecía más denso, cargado de una sensación de anticipación, pero también de algo que ella no lograba nombrar. Las contracciones venían en oleadas, cada vez más intensas. La emoción de estar tan cerca de conocer a su hijo se entrelazaba con una inquietud que crecía dentro de ella. Eduardo, a su lado, permanecía en silencio, con los ojos fijos en la pantalla del celular. Siempre había sido un hombre presente, cariñoso, el pilar de su vida. Pero esa noche, algo en él parecía diferente. Sus gestos eran distantes, sus palabras mecánicas. De repente, Eduardo se levantó del sofá con un movimiento brusco, casi impaciente. «Tengo que resolver algo en el trabajo», dijo, intentando sonar casual, pero la tensión en su voz era evidente. «Vuelvo rápido». Sofía sintió una punzada de desesperación. «¿Ahora? ¿Justo ahora, cuando las contracciones estaban empezando?» «Eduardo, no puedes irte ahora. Está ocurriendo». Su voz era un eco de inseguridad, pero él no parecía notarlo. «Es solo una emergencia rápida, prometo que no tardo», insistió, ya tomando las llaves del coche. Y antes de que ella pudiera protestar más, él se fue, dejándola sola con sus pensamientos y la primera oleada de dolor real. Algo estaba terriblemente mal, pero ella no podía entender qué. Sofía respiró hondo, sintiendo que las paredes de la casa parecían estrecharse con la ausencia de Eduardo. Las contracciones empezaron a ganar ritmo, y con cada nueva ola de dolor, se preguntaba dónde estaba él. La inquietud ahora era una presencia sólida, algo que no podía ignorar. Mientras intentaba calmarse, su celular vibró en la mesa. Era Clara, su amiga de toda la vida. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?» La suave voz de Clara parecía ofrecer un poco de alivio en medio del torbellino que sentía. «Eduardo se fue», confesó Sofía, con la voz entrecortada. «Dijo que tenía una emergencia en el trabajo. Y ahora estoy aquí sola». Al otro lado de la línea, Clara hizo una pausa, claramente sorprendida. «¿Sola? ¿A esta hora?» «Voy a buscarte, no te preocupes». Antes de que Sofía pudiera protestar, Clara ya estaba en camino. Cuando su amiga llegó, Sofía intentaba mantener el control de la situación, pero la ausencia de Eduardo era una constante que martilleaba en su mente. Siempre había sido el más dedicado, nunca se perdía un momento importante, pero ahora parecía distante, inaccesible. Clara, al ver su estado, la sujetó con firmeza por los hombros. «Él va a llegar a tiempo, Sofía. Vamos a llevarte al hospital, céntrate en el bebé». Las palabras de Clara traían un alivio temporal, pero la ausencia de Eduardo no podía ser ignorada. Su silencio comenzó a corroer la confianza que Sofía tenía en su esposo. Mientras se dirigían al hospital, una sensación de incertidumbre se instalaba, como si algo estuviera siendo ocultado. El vacío en el asiento a su lado era más que la distancia física, era un eco del miedo de que algo mucho más profundo estuviera mal. Sofía fue recibida en el hospital por un equipo que rápidamente la preparó para el parto, pero su mente estaba en otro lugar. Las contracciones eran fuertes y exigían toda su atención, pero entre cada pausa, sus pensamientos volvían a Eduardo. No respondía a sus llamadas, y los mensajes parecían perderse en un vacío, sin respuesta. Cada vibración del celular traía una esperanza momentánea, pero siempre era otra persona. La ausencia de Eduardo comenzaba a convertirse en una herida abierta, un vacío que se mezclaba con el dolor físico que atravesaba su cuerpo. Clara estaba a su lado, sujetando su mano con firmeza, pero Sofía apenas podía registrar el consuelo de su amiga. «Él va a aparecer», murmuraba Clara, más para sí misma que para Sofía.
En el fondo, ambas sabían que algo estaba mal, pero era un pensamiento que Sofía no podía enfrentar en ese momento. Necesitaba concentrarse, necesitaba estar presente para el nacimiento de su hijo, pero la ausencia de Eduardo parecía más pesada a cada minuto. A medida que las horas pasaban, el sentimiento de desamparo se intensificaba. Sofía intentaba racionalizar la situación. Tal vez Eduardo estaba atrapado en alguna emergencia. Tal vez algo realmente grave había ocurrido en el trabajo. Pero ¿y si no era eso? ¿Y si estaba evitando ese momento? La duda crecía como una sombra, incluso en los breves momentos de alivio entre los dolores. Cada segundo sin noticias parecía una eternidad, y la idea de que él podría estar haciendo algo inconfesable se insinuaba, aunque ella intentara apartar ese pensamiento. Mientras Sofía luchaba por respirar entre las contracciones del parto, al otro lado de la ciudad, Eduardo se encontraba en un escenario completamente diferente. Estaba con Marina, una mujer con la que había mantenido una relación secreta durante meses. Estaban sentados en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Eduardo, que siempre había sido el esposo atento y presente, ahora hablaba con Marina sobre una nueva vida, como si la responsabilidad que le aguardaba no existiera. Gesticulaba con entusiasmo, planeando un futuro libre, sin ataduras. No mencionaba a Sofía, no hablaba del hijo que estaba a punto de nacer. Era como si hubiera borrado ese capítulo de su vida. Marina, una figura enigmática, lo escuchaba atenta, lanzando miradas que mezclaban curiosidad y un toque de incertidumbre. Sabía del embarazo de Sofía, sabía todo, pero nada de eso parecía relevante en ese momento. Eduardo, ¿y si las cosas no salen como imaginamos?, preguntó con voz baja, como si estuviera tanteando el terreno. ¿Vas a abandonar todo? Eduardo, por un momento, dudó, como si la pregunta lo devolviera a la realidad. Desvió la mirada hacia el café frente a él, sus pensamientos corriendo sueltos, pero pronto sacudió la cabeza, convencido. Ya tomé mi decisión. No estoy listo para esta vida. Necesito algo nuevo, algo diferente. Mientras tanto, Sofía, en el hospital, sentía que los dolores aumentaban. Cada nueva contracción traía la realidad más cerca. El momento del nacimiento estaba por llegar, pero su mente permanecía dividida. ¿Dónde estaba Eduardo? ¿Por qué no contestaba? La duda comenzaba a corroer sus certezas, y el miedo de que algo mucho mayor estuviera sucediendo se volvía imposible de ignorar. Clara, al lado de la cama, intentaba mantener el ánimo elevado. Sofía, lo estás haciendo muy bien. Pronto el bebé estará aquí, decía con una firmeza que parecía ensayada. Pero Sofía sabía que su amiga también estaba preocupada. La ausencia de Eduardo era inexplicable, y su silencio en los mensajes solo hacía que la situación pareciera más equivocada. Entre los dolores del parto, destellos de recuerdos surgían en la mente de Sofía. Momentos de cariño, de risas, de planes para el futuro. Recordaba cómo Eduardo había tocado su barriga, hablando con el bebé, prometiendo estar a su lado en cada paso de ese camino. ¿Pero dónde estaba ahora? El miedo de que él la estuviera abandonando empezaba a tomar forma. ¿Y si no volvía? ¿Qué haría? Las dudas aumentaban conforme pasaba el tiempo, y cada vez que Clara miraba su celular y lo volvía a guardar sin decir nada, Sofía sabía que no había respuestas. A pesar del dolor físico que la acosaba, era el dolor emocional lo que más la consumía. Las preguntas sin respuesta, las promesas rotas y la angustia de sentir que estaba siendo dejada atrás en el momento más importante de su vida formaban una tormenta dentro de ella que no podía controlar. Sofía apretaba con fuerza la mano de Clara, mientras las contracciones continuaban, y el silencio de Eduardo era como un peso asfixiante. Cada minuto sin respuesta lo hacía parecer más distante, y la incertidumbre se convertía en una presión en el pecho. Miraba el celular, que vibraba de vez en cuando, pero no era él. ¿Cómo puede dejarme así? Justo ahora, pensaba, mientras su corazón latía con fuerza, pero no por el parto. Clara, a su lado, intentaba mantener la calma. Va a aparecer, tranquila. El parto es largo, hay tiempo.
Sofía miró a su amiga e intentó esbozar una sonrisa, pero no podía ocultar la creciente duda. Algo dentro de ella gritaba que Eduardo no vendría. Y cada vez que comenzaba una nueva contracción, esa sensación se mezclaba con el dolor, convirtiéndose en parte de ella. El recuerdo de Eduardo a su lado, acariciando su vientre y hablando del futuro, ahora parecía un recuerdo distante. Prometió que estaría allí. Y, en ese instante, todo lo que ella quería era esa presencia, ese apoyo que solo él podía darle. El bebé estaba por llegar, pero ¿dónde estaba Eduardo? Sofía deseaba entregarse a la alegría de ese momento, pero, en el fondo, el miedo de ser abandonada pesaba más. Los dolores aumentaban, y el tiempo parecía salirse de control. Sofía intentaba concentrarse en la llegada del bebé, pero su mente estaba en otro lugar. Cada contracción la devolvía a la sala, pero sus pensamientos se negaban a salir de donde estaban atrapados, en la ausencia de Eduardo. Ese vacío a su lado era insoportable, como si su ausencia tuviera más peso que cualquier otra cosa que estuviera ocurriendo allí. Apretaba el celular en la mano, esperando que, en cualquier momento, él respondiera a los mensajes. Nada. La pantalla permanecía oscura, y el silencio que resonaba era ensordecedor. Las miradas que Clara le lanzaba comenzaban a parecer más preocupadas. ¿Quieres que lo intente llamar otra vez?, preguntó Clara, pero Sofía sacudió la cabeza, casi agotada de tanta expectativa frustrada. Intentar de nuevo no serviría de nada. Sofía lo sabía. Algo estaba muy mal. Eduardo nunca haría esto. Al menos, no el Eduardo que ella conocía. Quizá el trabajo realmente se complicó, pensó por un segundo, intentando justificarlo. Pero una parte de ella sabía que no era eso. Sabía que él estaba lejos, mucho más lejos de lo que se podía medir físicamente. El parto avanzaba. Los médicos y enfermeros iban y venían, preparando todo para el gran momento. Pero para Sofía, lo que debería ser el clímax de su felicidad estaba envuelto en una niebla de incertidumbre y miedo. Cada suspiro que daba parecía pesar toneladas, y con cada segundo, la sombra de la duda crecía. Se preguntaba cuánto más podría mantener la esperanza de que él apareciera antes de que todo terminara. Finalmente, el bebé nació, y el sonido de su llanto llenó la sala. Sofía, exhausta y con el corazón acelerado, recibió al bebé en sus brazos. El pequeño, aún cubierto de vernix, parecía una pequeña criatura perfecta, que había llegado para iluminar un momento tan lleno de sombras. Pero, incluso con la alegría de tener finalmente a su hijo en brazos, la sensación de soledad era abrumadora. Lo que debería ser una celebración se convertía en un recordatorio constante de la ausencia de Eduardo. El hospital estaba lleno de un silencio que parecía cargar su propio peso. Las enfermeras y los médicos, aunque brindaban asistencia y felicitaciones, no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de Eduardo. Sofía miró al bebé, su pequeño milagro, y se vio hundida en un mar de pensamientos confusos. ¿Dónde está tu papá, mi amor?, murmuró al recién nacido, sintiendo como las lágrimas corrían por su rostro. Los mensajes seguían sin respuesta, y la voz de Eduardo no se había hecho oír. Clara, al ver la angustia de Sofía, trató de consolarla, pero la sensación de desamparo no desaparecía. El bebé, en su pureza, parecía no comprender la complejidad de las emociones que lo rodeaban. Para él, todo era nuevo y maravilloso. Para Sofía, la alegría estaba mezclada con un profundo sentimiento de traición y pérdida. Las horas pasaban lentamente. Sofía sabía que lo que ella deseaba no era solo el alivio de los dolores físicos, sino la certeza de que Eduardo estaría allí, al menos para compartir un momento tan vital. Sentía la responsabilidad de ser madre ahora más que nunca, pero la ausencia de Eduardo dejaba una marca que ni el llanto del bebé podía llenar. Cuando Sofía finalmente tuvo un momento de calma, después del tumulto del parto y las primeras horas con el bebé, recibió el mensaje de Eduardo. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla, pero la lectura del mensaje trajo un dolor aún más profundo. No solo estaba explicando su ausencia, estaba despidiéndose, de manera fría e impersonal. Lo siento,
Sofía. No estoy listo para ser padre. Necesito un tiempo lejos de las responsabilidades. Me mudaré con Marina y empezaré una nueva vida. Espero que lo entiendas. Eso era todo lo que decía. No había más explicaciones, ni un intento de justificar lo injustificable. Solo un adiós. El dolor que Sofía sintió al leer esas palabras fue un choque, una sensación de traición que la golpeó con toda su fuerza. Las palabras de Eduardo parecían no tener emoción, como si se estuviera despidiendo de un viejo par de zapatos, y no de la madre de su hijo. Sofía se quedó con el celular en la mano, paralizada, con el bebé a su lado, ajeno al torbellino emocional que se estaba desatando. La frialdad del mensaje se mezclaba con la realidad de su nueva vida, una vida que no había elegido sola, pero que ahora era su responsabilidad enfrentar. El impacto del mensaje fue profundo, y las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía, mezclándose con la mirada atenta del bebé. Parecía tan vulnerable y dependiente de ella, y el dolor de la traición de Eduardo parecía aún más cruel en ese contexto. La fuerza que sentía al sostener a su hijo la impulsaba a seguir adelante, pero el peso del abandono estaba presente en cada respiración. El descubrimiento de la traición de Eduardo dejó a Sofía devastada. Cada mirada al bebé, con su pequeño rostro inocente y frágil, traía una mezcla de amor y tristeza. La ausencia de Eduardo no era solo una falta física, era un golpe profundo a la confianza y al futuro que había imaginado. La idea de criar al hijo sola parecía abrumadora, y el mundo que conocía se estaba desmoronando a su alrededor. Sofía se sintió perdida, sin saber por dónde empezar. El dolor de la traición era una sombra constante, oscureciendo la alegría de la maternidad. Intentaba concentrarse en el bebé, dándole todo el amor y cuidado que necesitaba, pero la falta de Eduardo era un agujero inmenso en su vida. Cada día parecía una batalla para aceptar la nueva realidad. La presencia del bebé era un recordatorio constante del futuro que ahora debía construir sin Eduardo. Empezó a organizar su vida alrededor del bebé, intentando crear una rutina que funcionara. Pero la sensación de haber sido dejada atrás, de haber sido abandonada en el momento más crítico, permanecía como una herida abierta. Sofía sabía que necesitaba levantarse, por ella y por su hijo, pero el camino parecía oscuro y lleno de obstáculos. Pasaba las noches en vela, escuchando el llanto del bebé y pensando en lo que había sucedido, en la frialdad de las palabras de Eduardo y en la dureza de su decisión. Con el tiempo, la necesidad de cuidar al bebé la empujó hacia adelante. Cada sonrisa del pequeño, cada pequeño progreso, era una chispa de esperanza. Pero, al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad estaba siempre presente. La nueva realidad no era solo una adaptación al papel de madre soltera, sino una reevaluación completa de lo que el futuro tendría reservado para ella. Con el paso de las semanas, Sofía empezó a acostumbrarse a la nueva rutina, aunque estaba lejos de lo que había planeado. El dolor de la traición seguía allí, un peso constante, pero descubrió algo nuevo en sí misma. El bebé, con su manera pequeña e indefensa, parecía ser el único ancla en un mar de incertidumbres. Las noches sin dormir y los pañales sucios formaban parte de la nueva normalidad, pero de alguna manera, estaba empezando a adaptarse. El apoyo de Clara y las conversaciones con otras madres ayudaron a suavizar el impacto del aislamiento. Sofía se veía navegando por un mar de nuevas responsabilidades, pero también encontraba consuelo en pequeñas victorias, la primera sonrisa del bebé, un día entero sin llantos, una noche más tranquila. Cada pequeño progreso parecía una señal de que, aunque la vida hubiera cambiado drásticamente, aún podía encontrar momentos de alegría. El trabajo se estaba convirtiendo en un desafío, pero la necesidad de mantener a su hijo la empujaba hacia adelante. Sofía comenzó a buscar maneras de ganar dinero y mantenerse a flote, descubriendo que, a pesar de todo, era más fuerte de lo que imaginaba. La fuerza venía del amor por el bebé, que ahora era su prioridad número 1. Cada día traía nuevos desafíos y nuevos descubrimientos sobre sí misma. El dolor de la traición seguía acompañándola, pero el amor y la responsabilidad por su hijo eran más fuertes. Estaba aprendiendo a vivir un día a la vez,
a encontrar esperanza en las pequeñas cosas y a reconstruirse de una manera que nunca imaginó posible. La vida era diferente, pero estaban haciendo una nueva forma de felicidad con ella. Con el tiempo, Sofía empezó a darse cuenta de que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. El bebé, que antes parecía ser un símbolo de dolor y traición, ahora era la fuente de un amor profundo y revitalizante. Pasaba horas admirándolo, maravillada con cada pequeño movimiento y expresión. Las dificultades diarias, aunque desafiantes, empezaron a estar acompañadas de momentos de ternura y genuina alegría. La presencia de su hijo, con su sonrisa intermitente y ojos curiosos, ayudaba a llenar el vacío dejado por la ausencia de Eduardo. Sofía todavía recordaba los días en que se quedaba despierta por la noche, preguntándose cómo sería el futuro. Pero, poco a poco, la incertidumbre fue dando lugar a una nueva forma de esperanza. Empezó a buscar actividades que la ayudaran a sentirse más realizada, como tomar pequeños cursos en línea y participar en grupos de apoyo, que no solo proporcionaban consejos útiles, sino también una red de apoyo emocional. Cada pequeña conquista, ya sea un avance en el trabajo o un momento de tranquilidad con el bebé, se convirtió en una forma de reafirmar su propio valor y su capacidad para manejar la situación. El deseo de ofrecer lo mejor para su hijo la motivaba a enfrentar cada desafío con determinación. Aunque el dolor de la traición no había desaparecido por completo, empezó a encontrar una manera de convivir con él, sin permitir que dominara su vida. Sofía aprendió a equilibrar sus nuevas responsabilidades con el autocuidado, algo que parecía imposible al principio. Encontrar tiempo para sí misma, aunque solo fueran unos minutos al día, ayudaba a recargar sus energías y a mantener el enfoque en su bienestar y en el futuro de su hijo. Las visitas de Clara y de otros amigos se convirtieron en un alivio bienvenido, proporcionando momentos de distensión y apoyo emocional. Las conversaciones eran una forma de escapar de las presiones diarias y de compartir las alegrías y desafíos de la maternidad. Sofía aprendió a apreciar esos momentos y a usar el apoyo que recibía para fortalecerse. El bebé se convirtió en el centro de su vida, y cada día traía nuevas oportunidades para construir un futuro mejor, a pesar de las cicatrices que había dejado la traición. El tiempo seguía pasando, y Sofía encontraba, día a día, una forma de lidiar con su nueva realidad. El bebé crecía sano y feliz, y el amor que sentía por él aumentaba cada vez más. Empezaba a ver una luz al final del túnel, un camino que estaba trazando para sí misma y para su hijo. Aunque el dolor de la traición seguía presente, había aprendido a usar ese dolor como combustible para su determinación. Sofía estaba empezando a aceptar que el futuro, aunque diferente de lo que había imaginado, aún podía estar lleno de posibilidades. Había encontrado una forma de hacer las paces con el pasado y de mirar el presente con una nueva perspectiva. La vida ya no era solo sobre sobrevivir, se trataba de vivir de manera plena, incluso con las cicatrices que llevaba consigo. El bebé se convirtió en su razón para levantarse todas las mañanas, y cada pequeña sonrisa de él era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, había belleza y propósito en su vida. Con el tiempo, Sofía empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Se reconectaba con viejos sueños y comenzaba a construir nuevas metas. Las noches, antes marcadas por el llanto del bebé y la soledad, ahora estaban llenas de esperanza de un futuro mejor. La rutina estaba más establecida, y aunque había días difíciles, también había momentos de genuina alegría y satisfacción. Se dio cuenta de que la fuerza que había encontrado en sí misma era algo que nunca imaginó que pudiera existir. Mirar a su hijo y ver su crecimiento sano y feliz era la mayor recompensa. La vida había cambiado de forma irrevocable, pero el camino estaba volviéndose más claro y con un propósito renovado. Sofía aprendió que, a pesar de la traición y el dolor, era posible encontrar una nueva forma de felicidad y realización. Y, al hacerlo, estaba construyendo no solo un futuro para sí misma, sino un futuro brillante para su hijo, lleno de amor y esperanza. A veces, la vida nos sorprende con desafíos inesperados, pero es en cómo elegimos enfrentar esos desafíos donde moldeamos nuestro futuro. Sofía encontró fuerza y propósito en las circunstancias más difíciles, y su historia es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando todo parece perdido,
siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y encontrar esperanza. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir escuchando más relatos emocionantes e inspiradores, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y seguirás inspirándote con historias que tocan el corazón. ¡Hasta la próxima!